Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y establecer este diálogo o sencillamente este monólogo, si lo quieren ver así como sea, no importa, pero lo importante es que esto llegue a sus corazones y usted pueda de aquí sacar los elementos necesarios para un mejor vivir. Ese es nuestro objetivo, así que muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden nuestra página web www.carlosfraga.com.be, nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Comuníquese con nosotros, que para nosotros ustedes son muy especiales. Bien, hoy tenemos un tema duro, de los temas duros que a veces tenemos que hablar porque forman parte de esa realidad que a diario vivimos, y tiene que ver con los linchamientos, tiene que ver con la justicia por las propias manos. En momentos en que la sociedad pasa por una inseguridad desbordada, en momentos en que la gente está indignada, y entendemos por dignidad cuando de alguna manera no puedes acceder a lo que tú sientes que te corresponde porque se ve truncado por una serie de elementos externos a ti, evidentemente eso va generando una profunda rabia, una cosa muy contenida, que lamentándolo mucho hemos visto muchos cuadros de linchamiento. Y yo pues ante eso que me inquieto, ustedes me lo han pedido mucho por las redes y hoy traigo a una persona que conoce del tema, además es un tema que ella imparte en la universidad en posgrado y creo que es una conocedora, además es de la casa, es muy querida por todos nosotros y yo creo que nos va a dar un gran programa. Así que bienvenida la doctora Mónica Fernández. Gracias, bienvenida, Carlos. mi amor. Gracias como siempre por estar acá. Es una muy buena energía y un tema doloroso, ¿no? Sí, Para el venezolano. duro. Cuéntame cuál es tu visión acerca de una sociedad, como digo, desbordada en ámbito de inseguridad, donde parece que nada de lo que se ha hecho sea suficiente o es suficiente. ¿Cómo tú ves ese síndrome que se va generando, que es la justicia por las propias manos y los linchamientos? Primero, no es nuevo. No es Creo nuevo. que inclusive culturalmente forma parte de muchos fenómenos que hemos visto de rechazo, de discriminación, de métodos donde pues, las personas se consideraban empoderadas para poder de alguna manera matar a una persona que no estaba de acuerdo con ellos por alguna circunstancia. En Venezuela no es nuevo el fenómeno, pero sí ha ido repuntando de una manera muy peligrosa y de allí como que pongamos el foco en qué es lo que está sucediendo. Okay. Cuando tú ves este fenómeno que popularmente todos llamamos linchamiento, que efectivamente tú lo dijiste con una precisión absoluta desde el punto de vista jurídico. Primero hay el delito de justicia por propia mano y además de eso hay el delito de homicidio, que se consuma o se frustra, pero hay delito. Entonces hay una paradoja porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué sucede? Y hasta qué punto cuando tomamos esa decisión estamos incurriendo en lo mismo exactamente que estamos criticando. Es como un espejo que te refleja la acción. Y allí está el peligro, porque lamentablemente parte de la defraudación del ciudadano en el sistema tradicional de justicia. Es decir, cuando ya tú estás cansado porque sientes que no te da respuesta a la justicia, que tú quieres ver a todo el mundo detenido, que quieres ver más severidad en la aplicación de la ley, cuando no sientes la retribución de lo que por derecho mereces, porque es el derecho al acceso a la justicia oportuna, en definitiva, tomas decisiones por ti mismo para calmar tu problema. Si te doy este ejemplo, si hay alguien en la casa encargado de tirar la basura y esa persona no lo hace, la basura se va acumulando, hasta que un momento que hay una crisis en la casa y explotas de la manera no adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema? No es solo ver el fenómeno del linchamiento, porque este es el punto final. Es por qué se está produciendo y por qué socialmente estamos perdiendo de vista dos espacios: lo que nos está pasando a nosotros los ciudadanos y lo que está pasando en el sistema de justicia. Y allí está el vacío donde lamentablemente se está produciendo esto tan triste y tan grave. Claro, además entra ahí el fenómeno colectivo que es el azuzar, ¿no? Entonces empieza una cosa que se va azuzando y que se va creando y bueno, fuente ovejuna, pues, de alguna manera, ¿no? Y tú ves que, primero, ¿no? No es de un estrato social, y quiero aclararlo categóricamente, porque la gente piensa que eso es una respuesta de estratos sociales bajos,
donde hay una costumbre de vivir bajo el entorno de la violencia que es asumida como normal. Claro. No, todo lo contrario, es un fenómeno que se está viendo en clases sociales medias, Sí. en clases sociales altas, Claro. donde de alguna manera hay también unos visos claros de discriminación, de superioridad, porque entonces yo no puedo, pero sí voy a quedar impune yo también, porque si tú estás impune, yo también voy a estar impune. Entonces es un círculo vicioso que se ha convertido en ese efecto bola de nieve que hay que detener, pero hay que detener desde los dos bloques, desde el bloque ciudadano y hay que detener desde el bloque del sistema de justicia, porque si no, no hacemos nada. Es decir, ¿cómo castigar? Y aquí tienes a tu audiencia y las personas que nos están observando en este momento. ¿Cómo tú les dices que no sientan impotencia? Claro. Rabia, profunda indignación. ¿Cómo canaliza, y yo que veo además tu programa y lo dices constantemente, cómo canalizo eso que se va acumulando dentro de mí, que en un momento dado por ese hecho generador me explota? Porque lo más valioso es mi vida y yo tengo resentimiento. Claro. Entonces, ¿estamos trabajando el resentimiento o lo estamos alimentando? Ay, Gran pregunta. gran pregunta. ¿El sistema nos está respondiendo o nos está castigando? Yo no puedo decir, y sería irresponsable, que el sistema no ha hecho cosas. Ok. El sistema ha hecho cosas. Hay transformaciones importantes en el sistema. El sistema de justicia no es solamente tribunales y Claro, fiscalía. claro. Es la prevención del delito, que lo tenemos totalmente abandonado. Por Sí. eso llegamos al linchamiento. Claro. Tenemos el tema vinculado con la policía, el tema de fiscalía y tribunales, y tenemos el sistema carcelario. Claro. Claro Todo que sí. eso es un bloque. Entonces hay unos errores políticos de interpretar que solo con el aumento de las penas tú satisfaces las necesidades ciudadanas del derecho a la justicia. Eso es mentira, eso es falso, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Yo escuchaba el otro día, vamos a aumentar la pena del secuestro. Señor presidente, es 30 años, pena Claro. máxima en la Constitución. Claro. No me digas voy a aumentar la pena del secuestro. Dime como ciudadano, aquí están detenidos y juzgados conforme a la ley, no por venganza, Claro. las personas que han cometido delitos de secuestro. Porque así yo no alimento esa sensación que tenemos quienes además hemos sido víctimas. De indefensión, además. No me respondes. Exacto, No me absoluta indefensión. respondes. No me muestres que es tan fácil la corrupción y la impunidad, porque entonces yo voy a suplir tus funciones y las voy a hacer exactamente igual que lo que estoy criticando. Doctora Mónica Fernández con nosotros, hablando de los linchamientos, hablando de la justicia por las propias manos. Así que vamos a una pausa, no se aparte de allí, que vamos a hablar un poco de la indefensión aprendida, de la indefensión, vamos a hablar de todos estos fenómenos que pueden darles luces a ustedes acerca de este terrible flagelo que cada día aumenta dentro de nuestro diario vivir. Vamos a una pausa y regresamos ya. Estás viendo La Vida es Hoy. Amigos, hablemos de Arcoíris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad, que hoy nos presenta Apetinín de uso pediátrico para sus hijos cuando están en esos procesos de inapetencia. Es muy importante darle la posibilidad a través de un elemento 100% natural, un jarabe de agradable sabor, de estimular ese apetito y de comérselo todo y nutrirse como debe ser. Apetinín es de Arcoíris, es 100% natural, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco Restaurant. Baraco te espera en la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira para brindarte la atención que te merece, para ir a un sitio hermoso como tú te lo mereces también y por supuesto para comer como es. Los envoltinis de berenjena, son un tiro al piso. No se lo pueden perder. Y si luego un cevichito de esos primeros platos que te van a enriquecer, ese cevichito de nosotros, aunque no somos de pescado, pero lo merece usted. Baraco Restaurant en Altamira. Muy bien, continuamos con la doctora Mónica Fernández. Estamos conversando acerca de los linchamientos, de la justicia por las propias manos. Quería hablar un poco de la indefensión. La indefensión aprendida, que es un fenómeno que tiene que ver con que se vio en los campos de concentración, que se vio en muchísimos procesos históricos de la vida del ser humano, que tiene que ver con procesos en los cuales tú sientes que te golpean y nadie hace nada, y las veces que te rebelas te vuelven a golpear, va dando como una sensación de
de nada, de desesperanza y de absoluta Anarquía, anomia. Correcto, que y creo- eso te va dando una indefensión. Y por otro lado, sin que llegue a ser la indefensión aprendida, es como una sensación que lo peor que le puede pasar a un pueblo es cuando llega, o a un conjunto de seres humanos, es cuando llega a pensar de, ay no, que vas a estar denunciando nada de eso, no, Sí. hombre, si aquí no pasa nada. Sabes que tú comentabas lo del posgrado, porque además en mi Sí. materia en posgrado es sobre el sistema de justicia y voy en cada uno de esos bloques y yo le explico a los muchachos cuando el quiebre del sistema se da es cuando se produce el fenómeno del linchamiento y es la alarma de las instituciones de decir algo está fallando. Claro. Por eso que a mí me preocupan los quiebres. Y tú lo ves con el tema de la conducta. O sea, ¿por qué tengo que caer en depresión o por qué tengo que caer en esquizofrenia si yo antes pude trabajar para evitar que esa crisis se produjera? Una vez en México, y no lo olvido porque para mí fue muy emblemático para tratar este tema, había una gran valla que decía, contra los homicidas, pena de muerte ya. Ok. ¿No? Que además eso es una frase que uno puede escuchar, pues. Claro, bueno, eso es una de las alternativas equivocadas del Claro, sistema. Lo que claro. pasa es que es un tema muy técnico que Sí. quien está dolido no Claro, lo va a entender. claro, quien está Porque herido no puede. nos van a decir, ajá, ¿y qué hago? Me calo la delincuencia, yo no me voy a calar la Sí, delincuencia, hasta que ¿no? sea un hijo tuyo el que esté implicado, ¿no? O que Ahí se lo vas a pu- entender. Óyeme, o que se pueden confundir. Por eso, por eso. Porque a veces el clamor popular Claro. implica que el más débil o el que quizá está allí no porque sea un delincuente repetitivo y consecuente, está en esa situación por culpa también del sistema. Claro. Porque por hay una supuesto. responsabilidad social y hay una responsabilidad institucional Claro. en todas las instancias, llámese alcaldía, gobernaciones o Estado a nivel nacional. Pero también los ciudadanos. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Porque es muy fácil ponerse en una camorra colectiva Claro. donde tú te sientes empoderado y todos le damos a la piñata, que sin duda nos ha hecho daño. Sí. Pero, ¿y antes qué hiciste? ¿Cuántas veces aportaste en tu escuela? ¿Cuántas veces te reuniste con tu asociación de vecinos? ¿Cuántas veces respondiste a los llamados de tu alcaldía o generaste llamados de la alcaldía para generar acciones sociales preventivas que eviten que se quiebre el sistema? Por eso te decía que a mí me gusta verlo desde las dos reflexiones. En el derecho hay algo que se llama causa de justificación, sin duda. Cuando tú en una situación concreta puedes justificar que te estás defendiendo. Claro. Si alguien va a tratar de matarme Lo que llamaban defensa propia. y pues. yo me defiendo y lo Claro. mato, yo no estoy tomando justicia por propia mano, estoy Claro. respondiendo a un mecanismo de defensa. Pero los linchamientos no, porque son conductas agavilladas, es decir, en conjunto responden a situaciones que no tienen excusa. Porque aunque yo le diga al juez y el juez está claro que mira, es que este señor ha robado 20 veces en la comunidad, no hay una situación que te salve de eso, porque eso súmale un morbo particular que me tiene muy preocupada y aprovecho y lo digo en tu maravillosa audiencia, grabar lo que hacemos, ¡Qué bueno! Hacerlo show, sí. difundir el momento más grave, y no lo podemos tratar en este horario, pero ese momento Sí. que lo están haciendo delincuentes, Sí, sí, donde sí, hay sí. grandes grados de psicopatía y de esquizofrenia, supuesto. pero le están haciendo las personas que linchan. Lo graban y lo difunden en las redes sociales como un poco hacerlo ejemplificante para el Claro. resto de las personas Claro. que pueden cometer delitos. Yo debo decirles, el delincuente no le tiene miedo a la pena. El delincuente no le tiene miedo ni respeto a la ley ni a las autoridades, por lo tanto menos le va a tener a esa conducta social que al final te genera mucho miedo como ciudadano, porque después que sucede, y he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado implicadas en linchamiento, se sienten tan culpables Claro. moralmente de decir, al final soy exactamente igual que él, Claro. porque es delito. Entonces, hay que buscar una alternativa, porque yo no quiero que esto se convierta, en nuestro país es demasiado hermoso, con gente muy noble, con todas las herramientas necesarias para que no lleguemos al lejano oeste, Claro. donde el primero que saque su arma es el que, no, si vamos a ver cuál es el fondo desde el quiebre. Claro. Olvídate que ya el quiebre llegó. Seguro. Entonces, ¿cómo nos sentamos? No desde la confrontación siempre, no desde el golpear. ¿Cómo me siento para mediar y conciliar? Y allí lo ves en todos los sistemas. Lo ves en las escuelas, Carlos, lo tratabas con Oscar Misle. Sí. El hecho de que ya haya armas de fuego en las escuelas, que los niños se caigan a golpes, que el ejemplo de la violencia en la familia se transmite a la violencia en la sociedad. Claro. Y así sucesivamente es un fenómeno muy peligroso. Y yo creo que los medios de comunicación, con todo respeto lo digo, y tú eres una comunicadora excelente también,
también tenemos que tener cuidado de nuestros mensajes, ¿sabes? Totalmente. Porque hemos llegado, estamos en una atmósfera de, anda pues, ponte bravo pues, Sí. anda pues, Sí, sí, pero sí. ponte bravo, y aquí te voy con otra, aquí me llegó otra, a otra para que te pongas más bravo, y aquí viene otra. Cuando tú te bajas del carro, después de 3 horas o una hora, sin duda. es decir, Te bajas así. claro, y listo para linchar a Total, quien sea. total. Vamos a una pausa. La doctora Mónica Fernández con nosotros hablando de la justicia por las propias manos. Vamos a una pausa y regresamos ya. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos trae Apetinín. Apetinín es un jarabe de agradable sabor de uso pediátrico para en esa etapa en que los niños están inapetentes, que sencillamente dejan la comida y que usted se preocupa y que usted le preocupa que esos niños no se estén nutriendo como debe ser. Apetinín es una respuesta rápida, efectiva y 100% natural. Por supuesto, Arco Iris Laboratorio, 100% natural, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco. Ya te comiste los envoltinis de berenjena, ya te comiste el ceviche, yo te quiero recomendar los tequeños de yuca, que es masa de yuca rellena de queso y arriba le ponen el papelón y tú agarras y muerdes y se te revienta el queso en la boca. Eso sucede en la quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Se llama Baraco, es un sitio hecho para ti porque además es una experiencia sensorial, lo bello que es, cómo te van a atender, tú te lo mereces. Baraco, Altamira. Doctora Mónica Fernández conversando acerca de los linchamientos, de la justicia por las propias manos, conversando acerca de esto de la indefensión y de que todos tenemos que poner un poco, y cerramos el corte hablando un poco de nosotros como voceros de los medios, porque si bien sí, lo que dicen es realidad, quien duda que es realidad, pero también hay otras realidades que también tú puedes barajear un poco porque hay que dar un mensaje también de epa, ¿y tu vida? No, y que empoderas al final al delincuente con algunos mensajes, Claro, ¿no? Porque claro. cuando tú los titulas pranes, el que domina, al final lo estás empoderando, Claro, ¿no? claro. Entonces fíjate que ese quiebre del sistema en el cual debemos trabajar con mucha seriedad, compromiso y sumando a todos los bandos políticos en conflicto, a los ciudadanos que estamos frustrados, o a los que fuimos víctimas de delito que nunca recibimos respuesta, tenemos que ver también qué sucede, respuesta a corrupción. ¿Para qué te voy a detener si te van a soltar? Entonces te pido dinero. O respuesta, enfrentamientos con la autoridad. Somos el país con mayor índice de personas fallecidas en enfrentamientos con la autoridad. Para las Naciones Unidas, ese es un fenómeno claro del quiebre del sistema. Claro. Porque tú no tienes por qué enfrentarte a la autoridad con un resultado que implique la muerte del delincuente, porque el delincuente, con matarlo no acabamos con el fenómeno delictivo. Claro. Y eso es lo que hay que decirle a la gente que lincha desde la rabia. Mira, va a haber otro, y otro, y otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos convertimos en unos asesinos en serie? Claro. ¿Nos organizamos entonces organizados para secuestrar, organizados para extorsionar, organizados para linchar? Es terrible. Es mucho más enfático el hecho de hacer una presión social dentro del uso de tus derechos comunes, de incidir directamente en quienes te tienen que dar respuesta. No, insisto, desde la crítica o el juzgamiento, que sin lugar a dudas muchos lo merecen, sino desde el aporte. Claro. Yo, ciudadano, te traigo esta propuesta. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la ejecutamos? Entonces nos vamos enrejando, nos vamos cohibiendo. Me voy quedando en mi casa. Yo tuve en estos días una crisis muy fuerte en la noche porque no conseguí una dirección, entonces conecté con mi secuestro y empecé a me puse agresiva. Claro. Y llegué y le dije a mi hija, perdóname, no lo puedo controlar. Y entonces empecé a trabajarlo internamente a ver qué otra respuesta le puedo dar a esto, porque en un momento dado no sé cómo puedo reaccionar. Por eso es que hay que estar tan pendiente de tu conducta. Correcto. Eso no es una conducta de explotar y ya. Eso es una conducta alimentada. La reactividad no te va a llevar a nada. Además, no. hay que estar muy pendiente de uno para volverse proactivo en medio de esta cosa que estamos viviendo tan difícil. Y ojo, ¿no? el sistema al que estás juzgando con tu acto sí te va a juzgar. Claro. Porque tiene las grabaciones. Claro. Porque estás individualizado, porque se sabe quién fue. Entonces, doble frustración. A mí sí. A mí sí me vas a juzgar, pero a este no. Claro. Entonces vas como empeorando la situación y las circunstancias, ¿no? Sí, yo creo que todo, además que, como tú bien dices, el linchamiento es una respuesta y esa respuesta tiene
muchas causas y que tenemos que empezar a trabajar esas causas con conciencia si es que este fenómeno nos preocupa. Porque Y ojo, y te das cuenta que se lincha al más débil de la cadena delictiva, absolutamente. que probablemente no es el que esté generando los problemas más graves. Porque estamos claros que hay ciertos grupos organizados con los cuales nosotros como ciudadanos no nos podemos defender. Porque a veces la misma policía dice, mire, mijo, yo con eso no me meto, ahí no me meto. Sí. Y ahí te das cuenta que perdimos el control. Entonces, por eso yo lo llamo la dictadura de la delincuencia, porque pone en jaque a las mismas autoridades. Es irresponsable decir no se ha hecho nada. El problema es que el fenómeno delictivo es mucho más rápido que las políticas públicas para detenerlo. Y somos un país, como mucho en Latinoamérica, Carlos, de respuestas epilépticas y espasmódicas. Sí. Pasa esto, un operativo. Pasa esto, aumento la pena. Pasa, no, ya va, espérate. ¿Cuál es la política pública futuro? Quienes tienen el poder de decidir desde la Asamblea Nacional, desde una alcaldía, desde la gobernación, desde las fuentes de poder. ¿Cuál es tu visión país de aquí a 20 años? Claro. Desde el punto de vista de la seguridad y la justicia. Porque si tú tomas decisiones en caliente, lamentablemente paras esto, pero por el otro lado te va a estallar de una manera mucho más agresiva y más violenta. El problema es que es muy difícil hacerle entender esto al poder inclusive, porque la única respuesta que da el poder, que nos produce más frustraciones, es construyo más cárceles, armo más a los policías, incremento las penas. Ajá. ¿Y los fenómenos han disminuido? No. Para nada. Entonces te tienes que dar cuenta, eso es un paliativo, eso es una respuesta desde la represión. ¿Dónde están las políticas públicas de fondo desde la prevención? Ejemplos cercanos. Colombia es un ejemplo cercano, Chile es un ejemplo cercano, Ecuador es un ejemplo cercano, Perú es un ejemplo cercano, desde cómo desde la prevención tú has sembrado cultura ciudadana para que no se te quiebre el sistema. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que insistir y que revisar, porque nos encanta la prevención. Sin duda, es mucho más fácil comprar armas y patrullas que educar al ciudadano y dar los elementos suficientes para que este niño no se convierta en el preso del rodeo de mañana. Claro. Es más fácil meterlo preso que formarlo para evitar delincuencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, el que me diga en esta clase que la solución es aumentar penas y construir cárceles, tiene 0-1. No tiene por qué estar en esa clase. Pues. Porque ya viste que no funcionó. Ninguna Tenemos que ser creativos y ver cómo evitamos llegar a este límite, porque el sistema te cobra. El sistema te cobra. Cuando tú tienes un sistema penitenciario inadecuado, ese señor va a salir de allí. ¿Y quién lo va a heredar? La misma sociedad que lo metió allí. Entonces tienes que darte cuenta que el sistema es integral, es una sola visión. Por pedacitos no funciona. Una reforma policial que fue muy positiva, pero ¿dónde están las personas enjuiciadas por corrupción? Porque lo necesitamos. Claro, lo necesitamos como lección, claro. ¿Dónde están las personas juzgadas por los delitos más graves? Venezuela, el delito de hurto, por ejemplo, que es el delito más pequeño, ha disminuido, pero no porque no exista, sino porque ya no se comete. Han tragado los demás. Porque se lo van complicando. Claro. Ya yo no hurto, porque yo prefiero robar, o prefiero extorsionar, o prefiero secuestrar. Entonces se nos está complicando porque hay un grupo de inexpertos, si me permiten la expresión, porque dentro de la delincuencia hay experiencia también, dedicándose a delitos más graves, más violentos, más peligrosos, más miedo para los ciudadanos, más impunidad. Amén. Qué buena exposición, mi querida doctora Mónica Fernández. Recuerden, @Moni Fernández es su Twitter, @Moni Fernández es su Instagram, y ella está, por supuesto, en su programa, se ha dicho, todos los días a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, a las 6 de la tarde por Televen. Así que muchísimas gracias, mi amor bello, por estar con nosotros. Gracias a Siempre es ustedes. un placer. Bueno, busquemos soluciones desde los ciudadanos también. Y además, pónganle cuidado a la educación, que está muy vencida, tanto la de la casa como la educación formal. Hay que cambiar parámetros y esos parámetros se cambian desde adentro. Se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Gracias, gente. Gracias. Para ti.